Bienvenidos y ahora ya entrados en agosto, un agosto que hemos venido esperando para ver cómo se sucedían las cosas y ahora sí vemos también que empieza a haber más aceleración en los cambios y por cierto positivos. Para quienes no han visto otros videos y es la primera vez que ven, hemos estado analizando la apertura y el aumento de la movilidad, partiendo de la base que era el sector del turismo, la industria del turismo en los países de Europa que más interés tenían en la apertura, los que serían, digamos, el motor que llevaba a una apertura más acelerada, que también suceden cosas fortuitas que no pueden ser previsibles, como por ejemplo la variante Delta. Aún así, no ha frenado el impulso inicial hacia la apertura y no creemos que se frene. Pero aquí hay un cambio y es importante verlo para que analicemos las cosas ahora sí con un poquito más de generalidad, ganar un poco más de perspectiva en un sentido, y es la cadena productiva. Ahora ya estamos hablando de todos los sectores productivos. Digamos que comienzan sus planes en agosto. Si nos fijamos, los virólogos, por ejemplo, muy concretos y muy apegados a la realidad en Suecia, han estado hablando no ya del turismo, están hablando de prepararnos para el otoño. ¿Y por qué? Porque en el otoño es cuando normalmente se da la mayor cantidad de contagios de virus normales que conviven con nosotros desde hace tiempo. Las gripes, los resfríos. Pero en este caso también va a incidir en el aumento, posiblemente, de la cantidad de contagios por el coronavirus y sus variantes. Pero no solamente agosto es interesante por eso. El otoño es interesante cuando comienza en Europa porque comienzan las clases en las escuelas. Y recordemos que uno de los motivos por los cuales muchos países, como Suecia por ejemplo, no querían cerrar las escuelas es porque cumple también una función de ayuda a los padres que permite que los padres puedan trabajar, puedan integrarse a la producción. Si cerramos las escuelas y las guarderías, reducimos la cantidad de personal en la producción y eso era justamente lo que no se quería, independientemente del valor de la educación. Pero cuando estamos hablando de, con los pies sobre la tierra, de economía real, entonces debemos hablar de la escuela como un factor que ayuda a que los padres puedan cumplir sus tareas y también las guarderías. ¿Y cuál es el plan de los países que se enfocan en la economía real? Que en el mes de agosto esas cosas funcionen, porque de lo contrario tendremos aún todavía más gente viviendo de subsidios, porque en este periodo no hemos visto en la economía real las consecuencias reales de parar la producción. Cuando hablo de economía real, me refiero a los efectos de cosas que pasan en el mercado a nivel de los individuos, cuando afectan el día a día. Y esa influencia de los mercados en el día a día de las personas, en eso que podríamos llamar la economía real, no se ha visto, o se ha visto atenuada por lo menos, las consecuencias no han sido tan graves gracias a que han habido inyecciones enormes de dinero. Ahora comienzan las inyecciones también enormes de dinero, pero a los países. Ejemplo, Fondo Monetario Internacional decide
un enorme préstamo a Argentina, que bien lo necesita, pero que es de los países más endeudados. Notar la importancia que los países más endeudados ya no apelan a otra cosa que endeudarse más. No hay una alternativa en eso. Y es muy lamentable porque normalmente conlleva mayor deuda, menor libertad y enajenación de patrimonios nacionales. Nada es gratis. Independientemente de esto, decimos que esa inyección de dinero va al sector productivo. Y aquí es donde entonces empezamos a ver que el mes de agosto es un mes donde confluyen fuerzas nuevas. El turismo, por supuesto, va a seguir siendo importante, pero el turismo ya se jugó. Ya estamos en agosto, lo que no se consiguió de reservas ya está perdido. La gente se puede tomar en Europa sus vacaciones en determinados periodos y luego deben integrarse al sector productivo. Eso ya desde hace un año está previsto. Si tomas vacaciones en junio o si tomas en julio o en agosto, normalmente se trata de distribuir por mes y ya después otra vez a integrarse al sector productivo. Y por supuesto, los países están deseando que se solucionen todas las cosas para que funcione la economía. No hay margen ni voluntad para tener tanta gente en el ocio encerrada en sus casas nuevamente. Esto tiene que funcionar. Aparte, las cifras en economía se juegan y se informan por trimestres y entonces tenemos que es en agosto, septiembre, octubre, noviembre digamos también, donde se juegan todas las cifras buenas que se pueden informar a fin de año. Diciembre, en el sector de la construcción y más que nada en la parte de Europa más fría, ya es complicado para la construcción, dado el enorme frío, y normalmente disminuye la actividad, disminuye mucho en diciembre. Quiere decir que el interés está en estar a tiempo completo y con toda la maquinaria y con todo el personal activo en este mes de agosto. El retorno de las vacaciones ahora pasa a ser el motor más importante para la apertura y la movilidad. Hay que recordar que no solamente son los turistas los que se mueven, son también la mano de obra que viene de otros países y que es importantísima. La mayoría de los países de Europa con baja natalidad no son suficientes sus personas para cubrir todas las vacantes. Se necesita mano de obra de afuera, se necesitan técnicos y se necesita también personal calificado, que funcionando como funcionan ahora no es para nada práctico, es muy contraproducente. Pero dadas reglas muy flexibles, dado el pasaporte de vacunación, se puede, sin ceder demasiado en la seguridad, tener al personal que se necesita y que pueda entrar y salir del país según las necesidades, sin tener que hacer grandes trámites. Por lo tanto, ahora entramos a ver otras fuerzas que juegan a favor del movimiento y la apertura, y que se confluyen con los intereses de todos los viajeros, los turistas que de otras partes del mundo también quieren ingresar. Porque, atención, es impensable, no es práctico hacer una discriminación y decir que estamos ahora en condiciones de reactivar la economía en agosto, permitir que vengan trabajadores, permitir que vengan estudiantes
a los países de Europa y al mismo tiempo que los estudiantes de Europa puedan ir a otros lugares, que los técnicos también puedan ir a otros lugares, pero que no va a haber turismo. Las puertas se van a abrir para todos en general. De ahí que se esté insistiendo en la vacunación y la necesidad de asegurar que las cosas funcionen. Estamos viendo entonces que funcionan en los países planes de vacunación y puede haber lógicamente elementos muy fortuitos. Ayer leíamos que en la ciudad de Wuhan, en China, había, justamente donde está el laboratorio que tanto se ha hablado, estaban encerrando a la gente nuevamente por unos brotes de contagios. Y lógicamente eso llama la atención y intranquiliza. Ya pasó una vez, ¿verdad? Entonces hay alarmas por eso. Pero quitando los elementos fortuitos que pueda haber en todo esto, decimos que hay enormes intereses que confluyen para que la cadena productiva esté otra vez a tope. Los préstamos, por ejemplo, de la Unión Europea a países como España para reactivación de la economía, para las pequeñas empresas, cuando entran en agosto también, esos préstamos no son para que la gente se quede en la casa, esos préstamos son para que la gente esté con movilidad para poder producir. Sumemos entonces los intereses de toda la cadena productiva, los intereses de las grandes empresas por las cifras que se deben presentar en el trimestre, los intereses de los financistas, los grandes préstamos que van a los países en este mes de agosto, mediados y finales de agosto. Y si sumamos eso, ¿qué nos da entonces nuestra visión? Nos da que podemos ser optimistas, que salvo algunas sorpresas, digamos, ojalá que no, pero debemos contar con que se acelerará. Noticias, ya por ejemplo Suiza, estaba viendo de que aprobaba las vacunas también de la Organización Mundial de la Salud, y creo que son 6 vacunas en total en la lista que Suiza presenta, y ya abre las puertas al turismo. Tiene una muy buena página, yo testé personalmente, les dejo el enlace, hice una simulación, vengo de Chile, quiero entrar a Suiza, ¿se puede? Sí, se podía, ya estaba en condiciones. Y esa página, que no sé si es gubernamental, no lo controlé bien, pero se veía como que era muy fiable, porque es la que recomiendan en Suiza, como país la recomiendan, de testar, hacer un chequeo, si podemos entrar del país al cual nos interesa. No sé, dudo que sea Suiza tan interesante para los turistas como España, que España y Francia se llevan siempre la enorme cantidad de turistas, pero sé que Suiza es importantísimo para no solamente muchos turistas, sino también para muchas personas que tienen otros tipos de intereses, como estudios, como ir a vivir, a trabajar. Además, un país hermoso, es también un país de muy buenas leyes impositivas, muy generosas, que atrae a muchos emprendedores. Es un buen país para emprender, con buen nivel de vida y con un sistema impositivo más generosos que otros. Tenemos entonces que podemos ser más optimistas, hay factores que confluyen y este mes de agosto nos están dando muy buenas noticias. Hay una confusión a nivel de organismos en la Unión Europea y hay agendas diferentes. Por ejemplo, mientras que en los países, en las naciones, hay intereses reales en la economía real, de parte del Consejo Europeo hay un interés en mantener una agenda verde, podemos llamarla de esa manera, y por lo tanto se repiten las visiones apocalípticas. Entonces tenemos
dos fantasmas. Los fantasmas sobre el futuro, que vienen a distorsionar un poco la agenda real que sería necesaria. Fijémonos que, por ejemplo, esta insistencia en el apocalipsis climático, cuando en realidad ahora se ha dicho de que la pandemia ha disminuido la cantidad de carbono y de gases tóxicos provocada por los humanos, y aún así sigue el problema climático aumentando. Entonces, parecería que no es la acción humana la responsable de eso. Pero aún así, esta Comisión Europea insiste en esa agenda y plantea que los países aumenten, por ejemplo, el precio del diésel en un 50%. Eso es un golpe fuertísimo a todas las pequeñas empresas que tengan dependencia de esos combustibles. Y para paliar esa situación, dice, los países podrán hacer excepciones y compensar de alguna manera. Pero se viene con esa agenda que es creada en organismos supranacionales, pero que no por ser supranacionales, sino por tener mandato sobre los países, no deja de influir, porque luego acorralan a los países con esos planes y hay que tenerlos en cuenta para continuar. No en vano los ingleses, y ahí hay que reconocerles que se han marchado a tiempo, porque dijeron esto no es para nosotros. Y lo entiendo perfectamente, porque la Unión Europea era un acuerdo muy realista de libre circulación de mano de obra, libre circulación de capital, y la libre circulación de productos y servicios. Ese es el acuerdo básico. Pero a partir de ahí se construye a nivel supranacional otras agendas que caen a los países e intentan hacer una especie de ingeniería social. Porque cuando usas los impuestos, como en este caso se propone usar los impuestos para influir en la conducta de la gente, ¿qué es eso sino ingeniería social? Eso no dejó de ser economía. Eso es ingeniería social y muy agresiva, muy agresiva. Y no solamente en planos de los combustibles, hay ingeniería social en el plano de cambio de conducta, de tradiciones, de valores, de cosas que no se pueden decir, y todo eso viene de arriba. Entonces, esos fantasmas del futuro se combinan con situaciones conflictivas en países como España, donde de vez en cuando reviven los fantasmas del pasado, en este caso el dictador Franco, que aparece ahí como un fantasma del pasado y pone en la agenda cosas que no son de la economía real. Por suerte, en todos los países ahora, y gracias a las experiencias de la pandemia, hay también un deseo de volver a la economía real, es decir, a la economía que influye directamente en las personas, es decir, a volver a pensar que se sale de este pozo produciendo y no con más deuda. Las personas con deuda son personas que no son libres. Producir más es más libertad y mejor bienestar. Conclusión, vamos por buen camino y ahora en este impulso hacia la más movilidad tenemos no solamente al sector del turismo, sino también a todo el sector industrial. Y espero también a las personas que están dispuestas otra vez a volver al trabajo. Nos vemos muy pronto. Si te ha gustado este video, por favor, pon tu me gusta. Cumple una función muy importante para que sea recomendado a otras personas por YouTube. También sus recomendaciones y al compartir a otras personas. Y por supuesto, si no te has suscrito, hazlo por favor ya mismo, porque al llegar a los 1000 suscriptores tendremos una comunidad con todas las funcionalidades que nos permite YouTube.
Ahora sí, mi nombre es Edgar Dawson desde Suecia, muy agradecido por lo activo que somos nosotros en todas las preguntas que hacen y vamos a seguir entonces compartiendo. Nos vemos en el próximo video y que pasen muy feliz día.